Nuestros cuerpos son capaces de hacer cosas extraordinarias, tanto buenas como malas, pero nunca puedes estar seguro de lo que está pasando dentro de ellos. Incluso podría haber algo vivo dentro de ti. Desde gemelos parásitos e insectos hasta la increíble historia de una mujer de 91 años que llevó un bebé en su vientre durante más de 60 años. Mantente atento mientras descubrimos algunas cosas impactantes que se encuentran viviendo dentro de las personas. Estela Meléndez. Los niños, a pesar de sus caprichosos cambios de humor y su asombrosa capacidad para hacer desastres monumentales, son increíblemente valiosos. Para muchas personas, los problemas de fertilidad impiden que puedan concebir un hijo. Lamentablemente, esta fue la realidad de Estela y Manuel Meléndez, una pareja chilena que, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca pudieron tener un hijo propio. Y de su lucha surge una historia tan extraña que te dejará completamente impactado. Estela logró quedar embarazada varias veces, aunque lamentablemente ninguna de ellas llegó a término. A pesar de todo el dolor, parecía que tener hijos no era algo que pudiera ocurrir, por lo que la pareja envejeció sin tener hijos. A la edad de 91 años, Estela, que para ese entonces ya había enviudado, fue ingresada en el hospital tras sufrir una caída. Después de hacerle algunas radiografías, los médicos se sorprendieron al descubrir algo preocupante en su vientre, una gran masa sólida. La suposición inicial fue que se trataba de un tumor, pero la verdad era mucho más inquietante. Lo que encontraron en realidad era un bebé. Pero aunque había un bebé en su barriga, es importante aclarar que Estela no estaba embarazada. ¿Cómo? La trágica realidad es que 60 años antes el bebé no había sobrevivido, sino que de alguna manera se había quedado en el útero de Estela, donde se había calcificado. Este fenómeno poco común se conoce como litopedio o condición litopedia, que deriva de las palabras griegas antiguas para piedra y niño pequeño. Por lo general, cuando un bebé se pierde en el útero, es tan pequeño que es absorbido nuevamente por el tejido circundante. O si es más grande y está más desarrollado, causa una serie de síntomas incómodos como mareos y vómitos, y será necesario dar a luz o extirparlo quirúrgicamente. En el caso de litopedia, es demasiado grande para ser absorbido por el cuerpo de la madre, pero no ocurren los síntomas habituales. En cambio, sucede algo muy peculiar. El cuerpo de la madre produce y deposita una gran cantidad de calcio que endurece el tejido del feto y evita que provoque infecciones. Se trata de una calcificación, que es un proceso bastante inteligente. Como esto puede producirse a los 3 meses de embarazo y previene los síntomas desagradables de una infección, muchas mujeres no tienen ni idea de lo que ha sucedido. Por esta razón no se lo extraen y no se lo detecta hasta mucho después, como ocurrió con Estela. Una litopedia no detectada puede tener condiciones cruciales, como la imposibilidad de volver a concebir. Esto se debe a que el feto calcificado distorsiona la anatomía pélvica y dificulta la captación de óvulos, es decir, el proceso mediante el cual se crean embriones a partir de óvulos fertilizados. En los pocos casos en los que se identifica y se extrae el feto, es posible que la madre vuelva a concebir. Pero Estela, que pasó 60 años sin saberlo, no tuvo tanta suerte. Aunque la litopedia puede ser inquietante y triste de contemplar, por lo general no causa ningún daño real a la madre, aparte de un cierto malestar general. Teniendo en cuenta eso y que Estela tiene 91 años, los médicos decidieron que ponerla bajo anestesia general y extirpar quirúrgicamente el feto pondría su vida en mayor peligro que no hacer nada. Así que dejaron que su bebé calcificado siguiera existiendo dentro de ella. No puedo ni imaginar cómo sería vivir sabiendo esto. Estela, de 91 años, tal vez nunca haya podido cumplir su sueño de tener un hijo, pero esta mujer es la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde. Conozcan a Safina Namugwaya, una mujer ugandesa que podría ser la madre más longeva de África a sus 70 años. Tras haber deseado tener un hijo durante toda su vida, Safina tuvo su primer hijo a los 67 años, y después, lo que es aún más increíble, tuvo gemelos a los 70. Biológicamente, las mujeres de mediana edad experimentan lo que se llama menopausia, cuando sus ovarios dejan de liberar óvulos para la fertilización y ya no pueden quedar embarazadas, al menos no de forma natural. Pero Safina pudo tener hijos a los 70 años gracias a la FIV y al uso de un óvulo de donante. Es cierto que es discutible si tener hijos tan tarde en la vida es ético, pero no hay duda de que Safina amará y valorará a los hijos que tanto anheló. Y no hay nada tan profundamente simbólico del ciclo de la vida como ver a una persona mayor con un recién nacido, como esta imagen viral de 2015, representando una asombrosa diferencia de edad de 101 años. La foto rápidamente obtuvo millones de me gusta cuando se compartió en Facebook,
Pero antes de que te vuelvas completamente loco, investigué un poco. Y a pesar de lo que ciertos canales han insinuado, no muestra una madre con su hijo. Aunque, igualmente increíble, en realidad es la abuela de Sarah Ham de Arizona, Rosa, que conoce a su bisnieta por primera vez. Oh, y todo esto me ha dado ganas de ir a ver a mi madre y darle un gran abrazo. El gemelo interior. Una de las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres, además de que a uno le hacen gracia los pedos y a la otra le hace gracia a Amy Schumer, es que los hombres no pueden quedar embarazados. Pero a pesar de no tener ni los órganos ni los orificios necesarios para tener un hijo, este hombre estuvo muy cerca de ser el primer hombre embarazado del mundo. Bueno, más o menos. Permíteme explicar. Era 1999 y un indio llamado Sanju Bhagat tenía problemas por su estómago inmensamente hinchado y dificultades para respirar. Por extraño que parezca, desde que tiene memoria siempre ha tenido el estómago hinchado. Pero a los 66 años la situación había empeorado tanto que apenas podía respirar. Así que fue al médico que lo examinó y encontró una gran masa que supusieron que era un tumor. Por lo tanto, se convirtió en una emergencia médica. Pero cuando empezaron a operar a Sanju, encontraron algo tan peculiar que se quedaron atónitos. Para empezar, litros de líquido se derramaron del estómago de Sanju. Esto hizo sonar las alarmas, pero cuando el cirujano investigó más, la alarma se convirtió en horror. Allí, acechando en el interior, había una criatura medio formar con manos, pies, mandíbulas, pelo e incluso uñas largas. Es espeluznante, ¿no? Pero, ¿qué era exactamente? En resumen, era un feto. Pero espera, antes de que empieces a pensar que Sanju estaba realmente embarazado, ese no es el caso. Resulta que mientras estaba en el vientre de su madre, Sanju había sido un gemelo. Sin embargo, muy pronto se había envuelto alrededor de su posible hermano hasta el punto de consumir por completo al otro feto. Este es un fenómeno increíblemente raro conocido como fetus infoetu. Extraordinariamente, el gemelo consumido puede seguir sobreviviendo, comportándose casi como un parásito, ya que forma una estructura similar al cordón umbilical y se alimenta del suministro de sangre de su gemelo. A medida que el gemelo continúa alimentándose, puede crecer tanto que, como en el caso de Sanju, presiona órganos vitales como el diafragma y dificulta la respiración. Técnicamente hablando, el gemelo, aunque no es un ser consciente, estaba vivo, ya que sobrevivió de la sangre de Sanju y continuó creciendo. Pero como causó tanto daño, los médicos no tuvieron otra opción que expulsar al pequeño compañero de cuarto de Sanju, o debería decir compañero de útero, lo que inevitablemente provocó su muerte. Y como sé que te mueres por verlo, aquí tienes un diagrama del gemelo parásito. ¿Genial? El fetus infoetu, aunque es extremadamente raro y se han documentado menos de 100 casos, también afectó a una niña en la India en 2016, Nisha de 15 meses. También había sufrido de hinchazón en el estómago durante la mayor parte de su vida, y parecía imposible que estuviera embarazada. Pero debido a que sus padres eran trabajadores pobres, no podían permitirse que la examinaran. Fue solo cuando la situación se volvió tan grave que Nisha apenas podía caminar y respirar que buscaron atención médica. Al principio, los médicos supusieron que se trataba de un quiste enorme, pero se quedaron pasmados cuando se reveló que era una masa de tejido y hueso que se alojaba en el abdomen de la niña. Increíblemente, la pequeña Nisha de 15 meses llevaba un enorme feto de 3.5 kilos que habría sido su gemelo. Para ponerlo en perspectiva, el peso promedio de un recién nacido es de alrededor de 3.2 kilos. Dios mío. Como cualquier caso de feto infoeto, el gemelo parásito se había filtrado del suministro de sangre de Nisha y había crecido de manera debilitante. Pero ahora lo único que importa es que se lo quitaron y que ahora Nisha está sana y recuperada. Es curioso en realidad. Recuerdo que elegí comerme a mi gemelo en el útero, pero esa es una historia para otro día. Terror toma. Si no lo sabías, un tumor es una masa sólida de tejido que se forma cuando células anormales se agrupan en el cuerpo. Aunque no siempre son cancerosos, pueden ser bastante aterradores. Pero de todos los tumores, hay uno que realmente te hará temblar. Se llama teratoma, o como a mí me gusta llamarlo, terror toma. ¿Pero qué es un teratoma? Bueno, para decirlo de forma sencilla, es un tipo raro de tumor de células germinales en el que pueden crecer cosas espeluznantes como pelo, hueso, músculos e incluso dientes completamente formados. Sí, ojalá estuviera bromeando. Lo único positivo es que estos tumores peludos rara vez son cancerosos. Cuando una mujer japonesa tuvo un teratoma en los ovarios en 2003, los médicos descubrieron algo especialmente inquietante en él. Tenía huesos, extremidades, dientes, pelo, tripas, un ojo e incluso un cerebro, lo que llevó a los médicos a describirlo como un ser humano pequeño, negro y deforme. ¡Qué horror! Imagínate descubrir que tienes un cerebro literal en el estómago.
Si mi estómago tuviera cerebro, probablemente me diría que no me comiera un paquete entero de donas de una sola vez. La peor parte de toda esta terrible experiencia es que el teratoma tenía casi todo lo que se necesitaba para convertirse en un ser consciente, lo cual es realmente espeluznante. Pero no es tan espeluznante como esta próxima historia, sobre una mujer a la que las voces en su cabeza le dijeron correctamente que tenía un tumor cerebral. Sí, es una historia extraña, así que sigue viéndola. La mujer explicó que un día estaba sola en la casa cuando de repente escuchó una voz que le hablaba, una voz que notó que estaba dentro de su cabeza. No tengas miedo, por favor. Sé que debe ser impactante para ti oírme hablar así, pero esta es la forma más fácil que se me ocurrió. Mi amigo y yo solíamos trabajar en el hospital de niños y nos gustaría ayudarte. Naturalmente, la mujer se asustó y buscó ayuda psiquiátrica. Le diagnosticaron psicosis alucinatoria funcional y le recetaron medicamentos que durante un tiempo detuvieron las voces. Pero un día, mientras estaba de vacaciones, volvieron con un nuevo mensaje sorprendente. Esta vez le dijeron que regresara de inmediato a su casa en Inglaterra. Incluso le dieron la dirección de un hospital específico y le explicaron que su cerebro tenía un tumor y tronco inflamado, por lo que necesitaba una tomografía. Las instrucciones eran tan específicas que a pesar de lo loco que parecía, se sintió obligada a seguirlas. Al principio el hospital se mostró reacio a realizar la tomografía basándose en, una voz incorpórea. Pero para tranquilizarla finalmente cedieron. Increíblemente las voces tenían razón. Los médicos se sorprendieron al encontrar exactamente lo que la mujer había descrito y rápidamente se pusieron a tratarla. Afortunadamente la operación fue un rotundo éxito. Pero lo extraño no termina ahí. Después de que le extirparan el tumor, la mujer afirmó que las voces volvieron una última vez para decirle: estamos encantados de haberte ayudado. Adiós. Luego desapareció para siempre. El cómo es posible todo esto sigue siendo un misterio médico. Algunos profesionales médicos creen que la fantástica historia podría no haber sido completamente cierta. Si tienen razón, tal vez nunca lo sepamos. En realidad, me gustaría pensar que voces en mi cabeza me dirían si algo anda mal. Spider-Man, esta no es tu casa. A pesar de lo que pueda presentar la franquicia Spider-Man, que te pique una araña rara vez es un golpe de buena suerte. Pero, ¿qué sería peor? Bueno, imagínate que una araña literalmente viviera dentro de ti. Suena como algo de una película de terror, pero me temo que esto le pasó a alguien. Era 2014, y al regresar de unas vacaciones en Bali, el australiano Dylan Thomas notó que le aparecía una extraña y dolorosa línea roja cerca del ombligo, y que subía hasta el centro del torso. Preocupado fue al médico, donde le recetaron unos antihistamínicos, pero no hicieron nada para detener el avance de la línea. Finalmente, después de 3 días insoportables, los médicos descubrieron la causa, o más bien al culpable. Sí, había literalmente una araña correteando bajo la piel de Thomas. Seguro que te estarás preguntando cómo. Bueno, Thomas había tenido recientemente una apendicectomía, y se cree que la araña, que era del tamaño de una cerilla, se había introducido de alguna manera en la cicatriz resultante. Luego se había metido bajo la piel de Thomas y se había instalado en su esternón durante 3 días. Realmente horrible. Si no tenías aracnofobia antes, seguro que ahora sí la tienes. Pero aunque una araña arrastrándose bajo la piel de un hombre es un buen titular, el experto en arañas Christopher Buttle de la Universidad de McGill no lo cree posible. Según él, la historia va en contra de la comprensión habitual de la biología y el comportamiento de las arañas, lo que le lleva a concluir que era mucho más probable que se tratara de una garrapata o de un ácaro. Ambos, debo añadir, son bastante horribles a su manera. En un encuentro igualmente aterrador con un arácnido, el británico Colin Blake tuvo una experiencia muy personal. Durante un crucero francés en 2023, Colin se dio cuenta de que su dedo gordo del pie se había hinchado de repente y se había puesto morado. Después de visitar al médico a bordo, le dijeron que la hinchazón se debía a la picadura de una araña lobo, lo cual era bastante horrible. Pero aunque eso era en parte cierto, la verdad era mucho más espantosa. Cuando el médico comenzó a abrir la herida, salió algo completamente inesperado. Un montón de diminutos huevos de araña. ¡Ugh! Lo que significa que una araña lobo no solo le había mordido el dedo gordo del pie, sino que también había puesto sus huevos allí. ¡Santo cielo! Pero antes de que decidas que las arañas lobos son el diablo, hay más. Resulta que esta historia es tan probable como que yo gane el maratón de Boston. Según los aracnólogos, ninguna araña pone sus huevos en mamíferos. De hecho, las arañas lobo llevan sus sacos de huevos en la espalda e incluso después de que han eclosionado, siguen llevando a sus crías por ahí.
Así que quien informó sobre esto se equivocó con los datos. Cualquiera que haya sido el caso, después de un breve tratamiento con antibióticos, Colin y su dedo gordo del pie se recuperaron por completo, al igual que mi corazón después de ese pánico inicial por los huevos. Hablando de eso, ¿sabes ese pánico que te da cuando crees que te perdiste uno de mis videos increíbles? Tengo la solución perfecta. Solo suscríbete y mientras lo haces, también puedes darme un me gusta. ¿Genial? Ahora volvamos con cosas más extrañas que se encuentran viviendo dentro de personas. Respira tus verduras. Cuando eras niño, tus padres probablemente te decían constantemente que debías comer verduras si querías crecer grande y fuerte. Mírame ahora, mamá. De todos modos, resulta que comer guisantes en concreto puede ser en realidad bastante peligroso. ¿Por qué? En 2009, Ron Sveden, un residente de Massachusetts de 75 años, empezó a sufrir tos intensa y falta de aire. A medida que sus problemas respiratorios empeoraban, se convenció de que tenía un tumor en uno de sus pulmones. Finalmente, su preocupada esposa insistió en que fuera al médico, y aunque sí encontraron algo en el pulmón de Ron, no era un tumor. Dentro de su pulmón brotaba literalmente una planta de guisantes. Sí, parece imposible, pero Ron evidentemente había inhalado un guisante por accidente mientras cenaba. Y dado el ambiente cálido y húmedo de su pulmón, los médicos le explicaron que proporcionaba las condiciones ideales para que la planta floreciera. Lo peor de todo es que había provocado el colapso de dicho pulmón. Vaya, afortunadamente la planta se eliminó con éxito y Ron se recuperó sin problemas, aunque estoy seguro de que no tendrá apetito para guisantes por ahora. De todos modos, fue un final feliz, ¿no? Caparazón. En la vida hay muchas cosas de las que vale la pena preocuparse. Cosas terribles como tener un accidente de coche o olvidarme de llevar mi ropa genial a clase. Pero te garantizo que no te has preocupado por la siguiente, todavía. En 2018, un niño de 11 años estaba en California Beach cuando se cayó y se raspó el codo en una poza de marea. Cuando sus padres comenzaron a limpiarle la herida, notaron algo extraño. Se le había formado una ampolla que estaba creciendo de tamaño. Preocupados, llevaron a su hijo al médico. Tras examinarlo, los médicos no encontraron ningún motivo de preocupación inmediato. No tenía dificultad para mover el brazo ni fiebre. La ampolla causaba dolor y estaba llena de líquido, lo que podría convertirse en una infección bacteriana. Así que decidieron abrirla y drenarla. Debajo de todo el pus, el médico se sorprendió al encontrar algo duro de aproximadamente 4 milímetros de diámetro. No había duda de lo que era, un caracol marino. Y lo peor de todo, de alguna manera todavía estaba vivo. Identificado como Littorina scutulata, este caracol marino tiene branquias, pero normalmente vive en zonas de mareas altas que a menudo lo exponen al aire. Como resultado, evita la asfixia al conservar el agua y la humedad dentro de su caparazón, retirándose al interior y cerrándola herméticamente con una pequeña puerta. Probablemente así es como sobrevivió durante tanto tiempo dentro del corte del niño. A pesar de todo, el viscoso inquilino fue desalojado rápidamente y el niño se recuperó sin problemas después de un tratamiento con antibióticos. Bueno, cuando literalmente tienes una casa pegada a tu espalda, no tendrías por qué intentar vivir dentro de otra persona. Inquilino. Si no eres un gran fanático de los insectos, no estás solo. Tanto por sus patitas desgarbadas hasta sus antenas y ojos saltones, pueden tener un aspecto bastante siniestro. Además, a menudo son tan pequeños que pueden terminar en lugares estrechos, como estoy seguro de que te dirá el siguiente tipo. Después de quejarse de que aparentemente podía oír un insecto dentro de su oído, le pidió a un miembro de la familia que lo destripara con un par de pinzas. Yeah. Oh, no. Oh my God, dude. Oh. Thank you. Vaya, sí. Había una polilla literalmente revoloteando allí. Nunca más saldré de casa. Afortunadamente, además de estar un poco traumatizado, el tipo estaba bien hasta donde sabemos. Pero si ver eso no te asustó, entonces mira el siguiente clip donde una pobre mujer sospecha que tenía una araña en su oído. No, it bubbles when you put it on your earwax. It does? Yep. That's cold. No, see? Yeah, it came out. I told you. Sí, esta es mi razón número 13. Ahora probablemente te estés preguntando qué fue lo que le pusieron en la oreja para repeler al terror de 8 patas. Fue peróxido de hidrógeno, que es el mismo producto químico que se usa ampliamente como quitamanchas y limpiador de heridas. He visto afirmaciones contradictorias sobre su eficacia para repeler insectos, pero sin duda hizo que esta pequeña araña se estremeciera. Incómodo. Pensar en la temida palabra cáncer puede ser aterrador.
Así que puedes imaginarte lo preocupado que estaba Artyom Sidorkin, un ruso de 28 años en 2009, cuando pensó que le iban a diagnosticar cáncer de pulmón. Artyom, que llevaba un tiempo sufriendo fuertes dolores en el pecho y una tos intensa, fue al médico y efectivamente le diagnosticaron un tumor canceroso en el pulmón. Aunque parecía que las cosas no podían empeorar, sin duda sí se pusieron más raras. Artyom fue llevado de urgencia al hospital para que le extirparan el tumor. ¿Y adivina qué? Los médicos descubrieron que en realidad no se trataba de un tumor. Digamos que, a juzgar por lo que encontraron, habría sido mejor contratar a un jardinero para que se ocupara del problema. ¿Sí? Dentro de su pulmón brotó un abeto auténtico. Y no, ya debes saber que no estoy bromeando. Puede que parezca físicamente imposible, pero los médicos creyeron que Artyom había inhalado sin querer una semilla de abeto y que acabó en su pulmón. Y de forma muy similar a cómo la planta de guisantes pudo haber crecido en su pulmón, el calor y la humedad en su pulmón permitieron que la semilla de abeto prosperara un poco y alcanzara 5 centímetros de largo. Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios se ocuparon de ella en el momento adecuado. ¿Quién sabe qué catástrofe podría haber ocurrido si la hubieran dejado seguir creciendo? ¡Qué mal oído! Nunca se puede estar completamente preparado para ser padre. Sin embargo, algunos problemas, como que tu hijo tenga fiebre o un dolor en la rodilla, se pueden solucionar fácilmente. Pero esta próxima historia no fue tan fácil. En 2013, los padres de una niña de 16 meses notaron que sufría un constante malestar de oído. Durante meses se la rascó de dolor hasta que finalmente la llevaron al médico para que la revisara. Lo que encontraron fue quizás lo último que esperaban. De alguna manera, una semilla de diente de león se había abierto camino hacia el canal auditivo de la niña y había comenzado a crecer. No salía literalmente de su oreja, pero llenaba por completo su canal auditivo. Como puedes imaginar, esto no solo era incómodo para la niña, sino también peligroso. Incluso la más mínima presión del diente de león podría haberla puesto en riesgo de sufrir una hemorragia interna. Afortunadamente pudieron eliminar la mala hierba y todo salió bien. Aquí no debe haber hongos. Puede que pienses que los hongos son un complemento saludable y delicioso para tus comidas, llenos de proteínas y fibra, pero esta próxima y espantosa historia puede hacerte pensar 2 veces antes de comerlos. Era el año 2017 y una mujer china de 50 años estaba preparando hongos shiitake para su cena. Si no lo sabías, los shiitake suelen venir secos y por lo tanto es necesario remojarlos un rato antes de comerlos para que se puedan rehidratar. Por falta de tiempo, la mujer se saltó la mayor parte de este paso y los virtió en un guiso antes de tiempo. Así que cuando llegó el momento de comerlos, estaban duros y apenas podía masticarlos. No fue hasta el día siguiente que se dio cuenta del verdadero error que había cometido. Cuando los hongos deshidratados y sin masticar llegaron a su estómago, reaccionaron con el ácido estomacal y continuaron inflándose e inflándose. Después de varios días, esto provocó una obstrucción muy dolorosa en sus intestinos. Inválida, la mujer se arrastró hasta los médicos, donde descubrieron la infestación de hongos que estaban causando sus problemas. Sorprendentemente, los hongos estaban vivos. Algunos medían hasta 7 centímetros. Por suerte, se los extirparon quirúrgicamente sin más complicaciones. Pero que esto sirva de lección. Cuidado con los hongos. O simplemente, ya sabes, cocina y mastica bien tus alimentos. Y eso, amigos míos, es todo por hoy. Cuéntame en los comentarios qué historia los sorprendió más y no olviden darle me gusta y suscribirse. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.